que era importante que la oposición presentara un frente común, qué importante es en los países que nosotros analizamos siempre cuando hay dificultades entre gobierno y oposición que se una, sobre todo la oposición en un solo frente y particularmente cuando hay temas centrales, como decíamos hoy en una charla que dábamos sobre la Guyana Esequiba con periodistas, de la importancia que es en la Esequiba, sobre todo ahora con estos problemas que ha habido en el mundo, como la situación de China por Taiwán, o la situación entre Pakistán y la India por Cachemira, e incluso el caso de Rusia y Ucrania, y en el Medio Oriente también todo se trata de tierras y de interés económico. Hay que ver el interés que hay de las grandes potencias en el Esequiba por la inmensa riqueza que pueda tener y además por la salida al Atlántico y las tierras raras que representa. Por eso advertimos de necesidad del diálogo dentro del criterio venezolano de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único marco jurídico y no la pretensión de Guyana de aplicar o de validar lo que fue el laudo arbitral de 1899. En ese sentido, hubiera sido interesante tener un solo candidato para todo el Esequibo, de todo el pueblo venezolano, gobierno y oposición, o al menos la oposición presentando un solo candidato. Inclusive quisimos nosotros estar en esa lucha, pero desistimos y participaremos y ayudaremos a quien gane en el Esequibo para fortalecer la posición venezolana, sobre todo en los escenarios internacionales. Además, tuvimos la oportunidad de conocer el tema cuando fuimos a La Haya, a la Corte Internacional de Justicia, y ver cómo el planteamiento es tan sólido de Venezuela en función de que una demanda unilateral de Guyana no tiene razón de ser en estos momentos. Y en segundo lugar, el Acuerdo de Ginebra obliga a Guyana a negociar solamente con nosotros en beneficio de las partes y en negociación bilateral. De allí la importancia de seguir estudiando el tema en las universidades, en todas partes, y seguir adelante. Y lo que proponía el diputado Horta, que después que las elecciones lleguen a acuerdos generales, sobre todo la oposición que presente un proyecto serio, responsable, es necesario participar en los procesos electorales. Hay que ver lo que hizo Mandela precisamente en Sudáfrica, cuando vino llamó a un programa de integración, no persiguió a nadie y sobre todo integró inclusive a los blancos al gobierno. Por cierto, esto es motivo hoy de debate en los Estados Unidos, porque ayer vimos que el presidente Trump recibió al jefe de Estado de África del Sur, y Donald Trump sorprendió al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al mostrarle un video que supuestamente comprueba las acusaciones estadounidenses de genocidio contra blancos en el país africano. Sin embargo, el presidente Trump ya está acostumbrado a regañar a presidente y jefe de Estado, como lo hizo con Zelensky en la Casa Blanca. Ya ha caído muy mal en la Unión Africana esta actitud del presidente Trump, porque si bien es cierto, Mandela tuvo un gran acierto, fue llamar a no perseguir a los blancos después de tantos años de gobierno y de apartheid, y de integrarlos. Y por supuesto, evitar violencias y particularmente recurrir a tribunales internacionales en la violación de derechos humanos. Pero veamos la noticia como la representa la prensa de hoy. Donald Trump sorprendió el miércoles al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al mostrarle un video que supuestamente comprueba las acusaciones estadounidenses de un genocidio contra blancos en el país africano. Y esas personas en muchos casos están siendo ejecutadas, y resulta que son blancos, y la mayoría son agricultores, y esa es una situación difícil, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo explicarlo? Les están quitando las tierras a la gente, y en muchos casos esas personas están siendo ejecutadas, y en muchos casos no es el gobierno el que lo hace, es gente que los mata y luego les quita sus tierras, y no les pasa nada, pero tenemos miles de personas que quieren venir a nuestro país, también van a Australia. También le mostró recortes de prensa que, según Trump, confirman su denuncia. Ramaphosa negó que su país esté confiscando tierras de agricultores blancos en el marco de una ley de expropiación aprobada en enero, con la que se pretende corregir las desigualdades históricas del dominio de la minoría blanca. ¿Le han dicho dónde está eso, señor presidente? No. Me gustaría saber dónde está eso, porque nunca lo he visto. Ramaphosa apenas pudo decir una palabra durante la transmisión de las imágenes, hasta que en cierto punto suplicó hablar del asunto con mucha calma. Trump otorgó el estatus de refugiados a un grupo de 49 sudafricanos blancos, descendientes de colonos europeos que supuestamente eran perseguidos, pese a que impulsa una política de mano dura contra la migración y frenó la llegada de solicitantes de asilo. El republicano y su asesor de origen sudafricano, el multimillonario Elon Musk, también presente en el Salón Oval, denunciaron sin fundamento tal genocidio. Take President Trump listening to the voices of South Africa.
Será necesario que el presidente Trump escuche las voces de los sudafricanos, algunos de los cuales son buenos amigos suyos, como los que están aquí. Cuando conversamos entre nosotros o en una mesa tranquila, será necesario que el presidente Trump los escuche. No voy a repetir lo que he estado diciendo. Diría que si hubiera un genocidio de agricultores africanos, les apuesto que estos tres caballeros no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura. Él no estaría conmigo. Ramaphosa recordó que en su país la principal víctima de la criminalidad es la población negra, donde los blancos poseen la mayor parte de las tierras, pese a que representan solo el 7,3% de la población. Estos son temas que deben manejar los Ministerios de Relaciones Exteriores, las Cancillerías y confidencialmente, no en esa diplomacia abierta del presidente Trump, donde sustituye al Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y confronta, sobre todo humillando, como lo ha pasado con algunos presidentes, fue el caso de Zelensky y ahora con Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica. Pero nosotros fuimos precisamente enviados por Globovisión a cubrir las exequias de Mandela, estuvimos en varias ciudades africanas, estuvimos precisamente en Ciudad del Cabo y también en Johannesburgo, fuimos al Parlamento y vimos el propósito, inclusive conversamos con círculos cercanos a los que trabajaron con Mandela, esa voluntad de trabajar, de cambiar el país y de perdonar. Mandela inclusive divorció con su esposa porque era partidaria de aplicar la ley de mano fuerte contra los blancos y sin embargo Mandela llamó a gobernar, tuvo un presidente blanco un tiempo y varios ministros y fue un ejemplo en el África lo que hizo Mandela dentro de un criterio de transferencia que debe ser así, pacífica, consensuada y donde todos participen. Y en otro medio también conflictivo es el del Medio Oriente, sobre todo lo que pasa en Israel. La Unión Europea se ha pronunciado contra Israel, sobre todo en no diferenciar civiles y militares. Y además, naturalmente, que en el caso de Israel hay el cuidado interno también de muchos israelitas que dicen que ya basta, que hay que negociar y aceptar la existencia de dos estados, uno palestino y otro israelí, pero también ya el llamado de que en la Palestina eviten tener la violencia de Hamas, que fue la que originó prácticamente todo este conflicto en octubre del año pasado. Y, por supuesto, con estas notas vamos a ir un corte y después seguimos con esta información que tenemos hoy. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el miércoles que está abierto a un alto el fuego temporal en Gaza. Sus declaraciones tuvieron lugar en momentos en que aumenta la presión internacional ante la renovada ofensiva de Israel en ese territorio y el bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria. Si existe la opción de un alto el fuego temporal para liberar más rehenes y enfatizo cese al fuego temporal, estaremos listos. Netanyahu indicó que han confirmado que al menos 20 rehenes estarían con vida. Dijo además que el objetivo del ejército israelí es tener todo Gaza bajo su control al final de la ofensiva a gran escala lanzada el sábado, con el objetivo declarado de liberar a los rehenes y acabar con el movimiento islamista Hamas. Nuestras fuerzas están tomando cada vez más territorio para limpiarlo de terroristas y de la infraestructura terrorista de Hamas. Al final de este proceso, todas las áreas de Gaza estarán bajo control de la seguridad israelí y Hamas estará completamente derrotado. El primer ministro señaló también que deben evitar una crisis humanitaria para mantener su libertad de acción operativa. Sus comentarios tuvieron lugar pocas horas después de que las tropas israelíes dispararan lo que el ejército calificó de disparos de advertencia cerca de una delegación de diplomáticos extranjeros de visita en Cisjordania ocupada, lo que provocó una ola de condena mundial y nuevas tensiones diplomáticas. Un diplomático europeo dijo que el grupo había viajado al área para presenciar la destrucción causada por meses de redadas militares israelíes. El ejército israelí afirmó que la delegación se desvió de la ruta aprobada y entró en una zona restringida. El incidente ocurrió mientras crece la indignación por la crisis humanitaria en Gaza, donde los palestinos luchan por conseguir suministros básicos tras semanas de aislamiento casi total. Israel anunció que 100 camiones con ayuda humanitaria de la ONU entraron el miércoles en Gaza, tras permitir la entrada de 93 un día antes y una decena el lunes, después de 2 meses y medio de bloqueo total del territorio palestino. Equipos de rescate palestinos informaron que ataques israelíes nocturnos mataron a una veintena de personas, incluido un bebé de 1 semana de vida.
Esta familia es pobre, no tienen el dinero para evacuar, así que decidieron quedarse en sus hogares porque no podían irse. La mayoría de esta familia estaba compuesta por niños, son todos niños. Lo que le pasó a esta familia es un crimen que debe ser castigado por la ley internacional, pero desafortunadamente no hay respeto por la ley internacional. Israel dijo que 100 camiones con ayuda ingresaron el miércoles en Gaza, tras los 93 del día anterior que, según Naciones Unidas, habían sido retenidos.